Una serie que el Señor puso para este tiempo en nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de la tercera bienaventuranza, ¿ok? Entonces, primeramente, recuerde que Dios nos habló de bienaventurados los pobres de espíritu. Luego nos dijo bienaventurados los que lloran. Cuando reconocemos que necesitamos, ¿verdad? De Dios es cuando verdaderamente somos pobres en el espíritu, cuando verdaderamente entendemos nuestra necesidad de Dios. Y hablamos de los que lloran cuando esas lágrimas abren el cielo, cuando son lágrimas de arrepentimiento, cuando son lágrimas que digamos, nos introducen al propósito que Dios tiene para nosotros. Pero entonces Jesús da un paso más y dice la tercera bienaventuranza en Mateo capítulo 5, el verso 5. Jesús dice, bienaventurados los mansos, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ok? Fíjese bien, dice bienaventurados. Recuerde que hablamos de que otras versiones dicen más que bendecidos, más que felices. Bienaventurados es esa palabra que Jesús marca en nuestras vidas, de que si hacemos lo que Él dice, hay bendición, vamos a estar felices, nada nos va a faltar, nada va a estar incompleto, nada va a estar roto en nuestras vidas. Entonces dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Entonces, algo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo es que Él, mientras estuvo en la tierra, Él siempre caminó bajo la autoridad y bajo la autoridad de su Padre. Jesús dijo en algún momento, yo hago lo que mi Padre hace, yo hablo lo que mi Padre dice. Entonces Jesús nos enseña que Él caminó bajo la autoridad del Padre, que Él caminó bajo lo que el Padre le decía, que Él hizo lo que el Padre dijo y que habló lo que el Padre le dijo que hablara. Y para eso se necesita de mansedumbre, porque cuando hay mansedumbre en nuestras vidas, nosotros aprendemos a caminar bajo autoridad. Y hay un principio que para nosotros, digamos, caminar en autoridad, en algún momento debemos aprender a caminar bajo esa autoridad. Entonces es importante entender esto, porque Jesús siempre estuvo bajo la autoridad del Padre. Jesús siempre estuvo bajo la autoridad de su Padre. Y es algo que el Señor quiere enseñarnos en este día, porque Él quiere que nosotros caminemos en esa mansedumbre. Y esa mansedumbre que nuestro Señor Jesucristo quiere enseñarnos en este día es simplemente caminar bajo la autoridad de Él, caminar bajo la autoridad de su palabra, caminar bajo autoridad de lo que Él ha establecido para nosotros bajo su reino. Y eso lo entendemos cuando vemos en el hebreo el significado de la palabra manso. Cuando en el hebreo encontramos la palabra manso, es la palabra anav, A-N-A-V pequeña. Esa palabra significa manso y un significado que envuelve lo que es una persona humilde, una persona sometida a Dios, alguien que renuncia a su orgullo y alguien que decide hacer aquello que el Padre o la palabra está estableciendo sobre su vida. Entonces, la palabra manso nunca quiere decir una persona débil, una persona que no tiene fuerza, una persona que no tiene carácter. Por el contrario, es una persona fuerte, es una persona de carácter, pero es una persona que siempre está bajo control, siempre está bajo autoridad, siempre está bajo esa sumisión. ¿De quién? Del Padre Celestial. Es importante entender esto. ¿De quién? De Dios. Porque muchas veces nosotros hemos sido muy mansos para estar bajo la autoridad, digamos, natural, ¿verdad? Hemos sido mansos cuando tenemos una autoridad, digamos, en lo natural, y está bien, la palabra de Dios también lo dice. Pero ¿de qué sirve ser mansos y dóciles o enseñables con aquel que vemos, pero no hemos sido mansos o enseñables con Dios? De nada nos sirve. Sí tiene que haber una mansedumbre, tenemos que ser dóciles, pero más que todo con Dios, amén, antes que con los hombres. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, es menester, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, amén. Entonces, yo miraba y puedo darles, por ejemplo, un ejemplo de la mansedumbre. Imaginémonos por un momento un caballo. No sé si usted ha estado arriba de un caballo, le gustan los caballos, ha tenido la oportunidad de montar a caballo, estar cerca de un caballo. Cuando usted va a montar a caballo, de seguro lo primero que usted pregunta, ¿el caballo es manso? O aquel que te va a dar el caballo dice, no se preocupe, el caballo es manso. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que el caballo no tiene fuerza.
No quiere decir que el caballo es débil, por el contrario, tú lo ves grande, lo ves fuerte. Lo que significa es que ese caballo es dócil, ese caballo es manejable, ese caballo se deja enseñar, ese caballo se deja dirigir. Aquel que está aquí arriba del caballo tiene la rienda, lo frena cuando quiere, le dice para la izquierda cuando quiere, le dice para la derecha cuando quiere. El que está arriba del caballo maneja el caballo. Por eso dice, el caballo es manso, el caballo es dócil, el caballo es enseñable, se deja dirigir. Eso quiere decir, ese animal es manso. Y eso es lo que realmente dice esta palabra. Esto es lo que realmente quiere enseñarnos Jesús en este día, que dice que los mansos se está refiriendo a aquellos que son enseñables, aquellos que se dejan dirigir, aquellos que tienen, digamos, son dóciles. Ahora, ¿quién? Al Espíritu Santo, a la presencia de Dios. Ese es el manso. Dice, bienaventurados, son bendecidos aquellos que son dóciles, son bendecidos aquellos que son mansos, que son enseñables, que se dejan dirigir por quién, por el Espíritu de Dios, por el Señor, por la palabra de Dios. Y dice que aquellos que son de esa manera van a recibir una herencia, que es la tierra. Hay una herencia para nosotros. Entonces entendamos eso. No es que no sea fuerte la persona, no es que que no tenga carácter, sino que es humilde, es sometido a Dios, es alguien que renunció a su orgullo y es alguien que es enseñable. Amén. Espero que me hayan entendido eso para que entendamos por qué Jesús dice manso. Yo quiero bendecir, yo quiero que las personas sean mansos, dóciles, enseñables, que se dejen dirigir por mí, por mi palabra. Aquellos que lo hagan, hay una herencia. Aquellos que lo hagan, va a haber una bendición sobre ellos. Y la palabra de Dios nos enseña, en el Antiguo Testamento nos habla de Moisés y en el Nuevo Testamento nos habla de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nos muestra la Biblia dos hombres que fueron mansos, que Dios los vio como mansos. En Números capítulo 2, el verso 3 dice, y el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, cuando leemos sobre Moisés, sabemos que Moisés era un hombre de carácter. Moisés fue un hombre fuerte. Moisés confrontó a Faraón. Moisés peleó contra los ejércitos de Faraón. Moisés pudo estar ahí abriendo el Mar Rojo. Moisés tuvo que confrontar al mismo pueblo. Moisés tuvo que interceder incluso por el pueblo. En fin, vemos que Moisés era un hombre de carácter fuerte. Moisés era fuerte. Moisés confrontó la idolatría. Pero aún así la palabra de Dios dice que Moisés fue un hombre muy manso, más que todos los hombres. Entonces, quiere decir que Dios tiene o Dios nos hizo a cada uno de nosotros con un carácter. Cada uno de nosotros tenemos un carácter, una personalidad. Somos así porque Dios permitió eso, que seamos así. Pero ahora en el Señor, Él no cambia ese carácter en nuestra vida. Él lo que hace es que toma control de ese carácter para usarnos con ese carácter que nos dio. Pero ahora el carácter bajo el dominio, bajo la autoridad del Señor, hacemos las cosas a la manera de Dios. Entonces eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en este día. Sé que muchas personas dicen, bueno, no, mi carácter es fuerte. Bueno, Dios te hizo así y Dios quiere usarte así, pero ahora Él es el que quiere tomar el control de ti. Él es el que quiere tomar el control de tu carácter. Él es el que quiere dirigirte. Y para ello necesitamos que ser ¿qué? Mansos. Para eso necesitamos ser mansos. Entendamos la palabra mansos hoy para que podamos estar claros, dóciles delante del Señor, dirigibles por Él, por su Espíritu Santo, que Él pueda dirigirnos, que Él pueda llevarnos a donde Él quiere llevarnos, que Él pueda, digamos, decirnos aquí, allá, ahora, todavía. Esa es la palabra manso. Amén. Ahora vemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo también fue un hombre manso, pero también vemos momentos donde el carácter de nuestro Señor Jesucristo se vio, ¿verdad? Pero bajo la autoridad de Dios. Por ejemplo, cuando entró al templo y vio los cambistas, vio que el templo lo habían vuelto como una plaza de mercado, vemos que Jesucristo sacó un látigo, vemos que Jesucristo volteó las mesas, o sea, era un hombre que claramente tenía carácter, pero siempre se movió llevado por el Padre. Entonces entendamos eso, que esa mansedumbre es algo que, digamos, elimina nuestro orgullo.
El ser mansos elimina nuestro orgullo, elimina nuestra manera en que queremos hacer las cosas y empezamos a que sea el Señor dirigiéndonos a lo que nosotros debemos hacer. Entonces, sí tenemos carácter, sí somos personas fuertes, pero siempre vamos a estar bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control del Señor, bajo el control de la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Y hoy yo sé que Dios quiere ministrarnos a nosotros, porque nosotros tal vez por cosas que hemos pasado, hemos sido fuertes, nos hacemos fuertes y está bien. Hay circunstancias que Dios permite en nuestras vidas y nos maduran, nos fortalecen, muchas nos vuelven fuertes que es necesario. Pero el Señor quiere decirte hoy, todo eso yo lo he permitido, pero ahora necesito que estés bajo mi mansedumbre, porque yo quiero dirigirte, yo quiero llevarte, yo quiero que entres a lo que Él tiene para ti. Y si no somos mansos, familia, créame que no vamos a heredar. Por eso es que Jesucristo marca esta palabra en esta bienaventuranza, porque dice que heredamos. Dice, los que son mansos, hay una herencia. Dice, reciben la tierra por heredad. Y recuerde que la palabra herencia marca la diferencia, porque cuando usted recibe una herencia, muchas veces usted no tiene que hacer nada para recibir una herencia. De pronto un día lo llamaron y le dijeron, mira, resulta que se murió alguien y le dejó una herencia. ¿Cómo así? Sí, lo puso en el testamento. Entonces muchas veces para recibir una herencia, usted no tiene que hacer nada, un esfuerzo físico, un esfuerzo natural. Entonces Jesús dice, si tú eres manso, si tú te dejas llevar por mí, si tú eres dócil, si tú te dejas dirigir, si tú dejas que yo te dirija, si tú dejas que yo dirija tu vida, si tú dejas que yo dirija tus decisiones, lo que tienes que hacer, Jesús dice, yo voy a hacer que tú heredes y que heredemos ¿qué? La tierra, que heredemos grandes cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces es importante que entendamos, debemos mantenernos bajo sumisión. La palabra de Dios nos enseña también, por ejemplo, ejemplos como, digamos, el rey Saúl. Él no fue manso y ¿qué? Perdió su reinado, no fue dócil, permitió que el orgullo viniera sobre él y perdió lo que Dios le había dado, perdió el reino porque no se dejó, digamos, dominar por el Espíritu Santo, no se dejó llevar por Dios y eso lo llevó a perder el reino. Vemos incluso el mismo Moisés en algún momento, lo hemos hablado, que se dejó llevar por la ira, pues simplemente no pudo entrar a Canaán, no pudo entrar a la tierra prometida, porque en algún momento, en un solo segundo, dejó de ser manso, dejó de ser humilde, dejó de dejarse llevar por Dios. Moisés era manso, que Dios le decía, haz esto, y Moisés lo hacía. Pero el día que estaba airado, Dios le dijo, Moisés, háblale a la roca, y le pegó a la roca. Entonces, el no tener un momento de mansedumbre Moisés lo que hizo fue cancelar la promesa y no pudo entrar a la tierra prometida. Amén. Mire lo que dice Mateos 11, el capítulo 11, el verso 29. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Luego dice, coma, dice, y aprended de mí. Mira lo que Jesús dice que aprendamos de él. Familia, présteme atención. Este Jesús hablando y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero repetírtelo. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hemos hablado mucho de esto. En el alma tuya están los pensamientos, está la voluntad, están las decisiones, están las emociones. Nuestra alma es la loca del paseo, nuestra alma es la que nos hace cometer errores, en nuestra alma está todo y por eso el alma necesita ser transformada. Y Jesús dice que si nosotros aprendemos de Él a ser mansos y humildes de corazón, dice que hallaremos descanso para nuestra alma. Nuestra alma estará bajo control de Dios, nuestra alma estará bajo la autoridad del Señor. Entonces, qué tremendo que Jesús no dice, aprended de mí que voy a hacer milagros, aprended de mí los milagros, aprended de mí las liberaciones, aprended de mí las predicaciones, aprended de mí lo... No, Jesús dice que aprendamos de Él, ¿qué? Fíjese bien, dice que aprendamos de Él la mansedumbre y la humildad. Jesús a la iglesia y a nosotros nos ha delegado una autoridad
para que en su nombre podamos orar por los enfermos, para que en su nombre podamos echar fuera demonios, para que en su nombre podamos predicar la palabra. Él nos da esa autoridad. Pero hay un aprendizaje el cual dice: aprende de mí la humildad, aprende de mí la mansedumbre, porque eso trae descanso a nuestra alma. Eso trae paz a nuestra vida interior, a nuestro hombre interior. La humildad, el aprender la humildad, la mansedumbre, va a hacer que nuestra alma esté descansada, que nuestra alma esté en paz y que nuestra alma no sea la que esté dominando nuestra vida, que nuestra alma no sea la que tome, digamos, el control de nuestras decisiones y de nuestras emociones, porque nuestra alma nos va a llevar a tomar malas decisiones. Nuestra alma nos va a llevar a movernos emocionalmente por lo que vemos, por lo que sentimos. Entonces Jesús dice: si tú aprendes de mí la humildad y la mansedumbre, tu alma va a estar descansada, va a estar en paz. Amén. Entonces Jesús nos está diciendo: yo quiero que aprendas de mí mansedumbre y humildad. Yo pienso que el Señor hoy está hablando a cada uno de nosotros. El Señor dice: yo tengo una herencia para ti. Yo quiero bendecir tu vida, pero necesito que camines en mansedumbre y en humildad. En otras palabras, necesito que te dejes dirigir por mi Espíritu Santo. Necesito que dejes de hacer las cosas a tu manera, a tu esfuerzo, como quieres hacerlo. Y necesito que empieces simplemente a dejar que yo te dirija. Que sea mi Espíritu Santo quien te dirija lo que tienes que hacer, a dónde tienes que ir, cuál es la decisión que tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer. Eso es lo que el Señor está hablando a cada uno de nosotros. Amén. Ahora dice que vamos a heredar, a heredar. El mundo nos enseña a conquistar. La cultura en que vivimos y el mundo en que vivimos nos enseña a conquistar, que todo tú lo tienes que conquistar, que tienes que pagar un esfuerzo, que tienes que pagar un precio. ¿Por qué? Porque tienes que conquistarlo, tienes que ganártelo. Pero los hijos de Dios heredan. Recibe esto en esta mañana. Los hijos de Dios heredan. Un hijo hereda y nosotros somos hijos de Dios. Y Jesucristo dice: usted es humilde, usted es manso, hay una herencia para ti. Si tú te dejas llevar por mí, si tú eres manso, si tú dejas que yo dirija tu vida, para ti hay una herencia, ¿ok? No necesitamos pelear por la herencia. La herencia no se obtiene por violencia, la herencia se obtiene simplemente por identidad. ¿Cuál identidad? De que eres hijo de Dios, de que eres hijo de Dios. Esa identidad, el saber que eres hijo de Dios, tienes que saber que hay una herencia para ti. Y esa herencia no tenemos que pelearla. Esa herencia no es algo que nosotros, digamos, vamos a adquirirlo con violencia, no, porque me corresponde, no. Simplemente Jesús dice: aprende de mí, sé manso, sé humilde, porque hay una herencia para ti. Sé manso y humilde porque yo tengo algo específicamente para ti. Así que el mundo nos enseña a competir. Eso es lo que enseña el mundo, la competencia. El mundo quiere enseñarnos a que tenemos que competir, a que tenemos que pelear, a que tenemos que hacer cosas que no son del reino. Del reino es ser manso y humilde, y hay una herencia para ti. Hay algo que el Señor ha preparado para nosotros. El mundo quiere alimentar nuestro orgullo. El mundo quiere alimentar nuestro ego. El mundo quiere alimentar nuestro yo para que hagamos nosotros nuestro yo en nuestras fuerzas, nuestro orgullo. Pero la mansedumbre que habla nuestro Señor Jesucristo descansa en que Él ya habló algo para ti, en que ya prepara algo para ti, en que tiene un plan para ti y que ese plan se va a cumplir y se va a establecer en nuestras vidas. Amén. Así que la mansedumbre rompe el espíritu de competencia. No tenemos por qué competir. Hagamos las cosas con excelencia, sí, todo para el Señor, con excelencia. Vamos a hacerlo bien, pero no tenemos por qué competir. El mundo quiere enseñarnos a nosotros que tenemos que competir, pero el Señor nos dice: sé manso y humilde. Yo voy a dar lo que ya preparé para ti. Amén. La competencia lleva a la persona a tener inseguridad. Tiene que competir porque si no, no. Pero la mansedumbre nos lleva a nosotros a entender que hay una identidad, somos hijos de Dios. Así que yo quiero que oremos en este día, porque sé que Dios quiere enseñarnos claramente a cada uno de nosotros, porque la mejor manera de agradar a Dios es caminar bajo esa digamos, mansedumbre, ser dócil a su guía,
ser dócil a su enseñanza, ser dócil a lo que Él quiere trabajar en cada uno de nosotros. Si nosotros como hijos de Dios, si nosotros como la iglesia de Cristo empezamos a caminar en mansedumbre, quiero decirle que muchas cosas cambiarían en nuestras vidas. Cambiarían muchas cosas, porque claramente tenemos dones, tenemos talentos, gloria a Dios por todo ello. Pero Jesucristo marca algo en esta bienaventuranza, la necesidad de ser mansos, de ser dócil, que sea Él el que nos dirija y no nosotros mismos, ni lo que nos parece bien, sino que sea el Señor. Amén. Entonces, esta tercera bienaventuranza revela un gran misterio, y ese misterio Jesús dijo: hoy yo quiero que aprendan esto de mí. Amén. Jesús va a prepararte. Dios te llamó, tienes dones, tienes talentos. Al que llama, Él prepara. Al que Él llama, Él lo capacita. Al que Él llama, Él lo va a revestir de autoridad para que haga lo que tiene que hacer, avanzar y expandir el reino de Dios. Pero Jesús dice: necesitas aprender de mí humildad y mansedumbre. Amén. Entonces quiero que oremos en esta mañana y que ahí donde cada uno de nosotros estamos podamos rendirnos en este día y que podamos reconocer si nos ha faltado esa mansedumbre y esa humildad. Que podamos hoy reflexionar si verdaderamente hay momentos donde es verdad, hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Hemos querido, como decía mi esposa, que el Señor nos ha ministrado mucho en eso, ¿verdad? Hemos orado porque se haga la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, anhelamos la voluntad de Dios, pero muchas veces nos falta esa mansedumbre y ser dócil para hacer lo que Dios dice. Porque hablamos la voluntad de Dios, oramos la voluntad de Dios, anhelamos la voluntad de Dios, pero muchas veces cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Nos resistimos. Exactamente, nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios está diciendo: dale para acá, y uno: oh, no, sí, Señor, tu voluntad, pero seguimos resistiendo. Y el Señor quiere romper esa resistencia en nosotros para que podamos verdaderamente caminar en lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Queremos darte gracias, Señor, porque somos tal como tú nos hiciste. Tú pusiste un carácter en nosotros, tú pusiste una personalidad en nosotros, porque ciertamente de esa manera tú quieres usarnos. Tú no quieres cambiar, Señor, porque tú nos hiciste así, pero si quieres tomar control de nosotros, quieres tomar control de nuestras vidas, quieres ser, Señor, quien controle, quien dirija nuestras vidas. Familia, mientras oro, el Señor me muestra al apóstol Pablo, ¿verdad? Dios no le cambió su carácter, su personalidad, pero ahora era él quien dominaba a Pablo. Ya no perseguía a los cristianos, ¿verdad? Ya no iba detrás de la iglesia. Ahora él controlaba al apóstol Pablo. Ahora era el Espíritu Santo quien tenía control de él, quien dirigía al apóstol Pablo. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que sea Él el que pueda estar sobre nosotros y en nosotros. Así como cuando nosotros podemos estar arriba de un caballo y tener control de él, Él quiere el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios no solamente está en nosotros, sino que anhela estar sobre nosotros. Qué tremendo. Dice: el Espíritu de Dios hoy vive en ti. Eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Dice la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pablo. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Somos templo, pero también el Espíritu de Dios quiere estar sobre nosotros. Estar sobre nosotros. La Biblia dice que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. Claramente vivía en él, pero el Espíritu Santo desciende sobre él, porque cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, quiere tomar control de todo lo que hacemos. Padre, oro en esta mañana para que tu Espíritu Santo pueda descender, Señor, sobre nuestras vidas. Que nos pueda ver, Señor, mansos, que nos pueda ver humildes, Señor, que nos pueda ver, Señor, con el deseo, con la intención, Señor, de ser, mi Dios, dirigidos por ti, que podamos tener un corazón enseñable, Señor, que podamos ser dóciles, Padre amado, a la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, hoy oramos, Señor, en este día y te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor,
que nuestros corazones sean gobernados por tu Espíritu Santo, que nuestros pensamientos, carácter, emociones, Señor, consciente, subconsciente, todo nuestro ser, Señor, pueda ser dirigidos, pueda ser controlado por el Espíritu de Dios, Señor. Hoy nos ponemos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana. Hoy te decimos, Padre, enos aquí, Papito Dios, Señor, estamos aquí, Señor, que podamos caminar en esa mansedumbre, Señor, que dice tu palabra, que podamos caminar en esa mansedumbre, Señor, donde entendemos, Señor, que somos fuertes, que hay carácter en nosotros, pero está bajo tu gobierno, Señor, está bajo tu control, está bajo tu poder, Padre de la gloria, Señor, que nos revistas de humildad, Señor, que nos revistas de mansedumbre, Papito Dios, en este día, que cada día podamos nosotros reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue manso y humilde. Por eso la palabra dice, Jesús dice, aprendan de mí mi humildad, aprendan de mí mi mansedumbre, Padre, Señor, Padre todopoderoso, Señor. Hoy oramos, Señor, para que ese sentir, Señor, esté en nosotros, mi Dios, que podamos aprender, Señor, de la humildad, de la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre, en esta mañana, mi Dios amado, para que podamos entender esta palabra. Jesús fue manso, Yeshua fue humilde. Dice la Biblia que fue hasta la cruz. Tanta fue la mansedumbre de él, su humildad, que fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Y qué lindo que hoy Jesús nos dice, eso es lo que quiero que aprendan de mí. Familia, no tienes que aprender a sanar enfermos, no tienes que aprender a echar fuera demonios. Esa unción vendrá sobre ti cuando hay humildad, cuando no somos mansos. La unción vendrá sobre ti, la autoridad vendrá sobre nosotros. La unción y la autoridad no se aprende, la unción y la autoridad no se aprende. Jesús está diciendo, aprende humildad, aprende mansedumbre. Yo voy a traer sobre ti cuando el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, cuando el Espíritu de Dios tome ese control sobre nuestras vidas, con esa unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre nosotros, viene la autoridad, ¿verdad? Viene la autoridad, viene esa autoridad, viene ese denuedo, viene ese poder para poder obrar lo que el Señor quiere que nosotros obremos, pero es la mansedumbre y es la humildad lo que debemos aprender. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra se revele a nosotros. No necesitamos aprender a hacer milagros, no necesitamos aprender a hacer tantas cosas que queremos hacer en nuestra humanidad. Es hacer humildes, es hacer mansos, y el que es manso y humilde hereda, Padre, y en el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestras manos en tu presencia, y yo creo, mi Dios, que nosotros somos de los que heredamos, que tú y yo heredamos, familia. Padre, yo creo en esta palabra en este día, Señor, que heredamos, Señor, lo que tienes para nosotros, que tomamos, Señor amado, la herencia, Padre, que tú nos pertenece, que hoy recibimos, Señor, esa identidad. Somos hijos de Dios. Tú nos tienes ahí en ese testamento, en esa herencia, Padre, y oramos en este precioso día, Señor, para que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros, para que podamos reflexionar. Por eso Jesús habló de las bienaventuranzas. Por eso Jesús dijo, familia, si caminamos en esto, bendecidos seremos. Si caminamos en esto, felices seremos. Si caminamos en esto, estaremos más que bien. Esas son las bienaventuranzas. Padre, en el nombre de Jesús, que cada enseñanza que quieres atraer a nosotros, de estas bienaventuranzas, de estas palabras sabias de nuestro Señor Jesús, Señor, puedan hacer un cambio en nuestras vidas, Padre. Hoy nos estás enseñando, Señor, carácter, cómo caminó Jesús, qué hizo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer, Señor, caminar, ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, ser de la manera que Él quiere que seamos, Padre. Y yo oro, Papito Dios, en este día, para que tú ministres nuestras vidas, Señor, y a partir de hoy podamos ser, Señor, esas personas dóciles, esas personas enseñables, esas personas que se permiten ser dirigidas por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana. Sigue rompiendo en nosotros, Señor, todo orgullo, Señor. Sigue rompiendo en nosotros toda vanidad, Padre amado. Sigue rompiendo en nosotros todo aquello que aún quiere gobernar nuestras vidas. El yo, Padre, que está en nosotros, que se entrona para hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, Señor. Sigue rompiéndolo, mi Dios. Sé que tu palabra
está rompiendo eso en nosotros. Sé que tu palabra nos está moldeando, Padre, y te doy gracias, Señor, y te bendigo en esta mañana, Padre. Bendigo, Señor, cada familia, cada uno de tus hijos en este día. Que la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor, esté sobre ellos, Papito Dios. Bendíceles, mi Dios, y que ellos puedan heredar, Señor. Ellos son hijos, Señor. Ellos tienen herencia. Y yo declaro en esta mañana que esa herencia la recibimos cada uno de nosotros, Padre. Y declaro que estás levantando un pueblo, una iglesia, hijos que caminan dóciles, Señor, sensibles a tu Espíritu Santo, a tu palabra y a tu voz, Padre. Te doy gracias, te bendigo y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a seguir orando. Bendiciones para todos. Amén, amén. Seguimos orando, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, oh Dios. Seguimos fortalecidos en ti, Señor, en tu fuerza, en tu poder. Seguimos hablando tu